para ministrar liberación. ¿Cómo se puede ministrar liberación? No hay una técnica más efectiva en un lugar donde hay posesiones demoníacas que usted lea la palabra de Dios en altavoz. Eso es muy efectivo porque la Biblia dice, aún los demonios creen y tiemblan y tienen que respetar la palabra de Dios. Así es. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión. Te habla tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Estoy feliz de que tú estés ahí prestándonos tus oídos para escuchar palabra de vida y palabra de aliento. Hoy estoy acompañada de una tremenda mujer de Dios que yo sé que va a bendecir sus vidas. Así que sin más, yo quiero que ella se esté presentando a la audiencia. Dios le bendiga, amada. Amén. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Amén, amén. Nos sentimos más que regocijados en esta hermosa tarde que el Señor nos concede de estar aquí para compartir con cada uno de los que están ahí pegaditos a su dispositivo una palabra para su alma. Amén, amén. Hoy tenemos un contenido especial. Siempre hablar de la palabra de Dios es algo extraordinario. Hay muchas personas que tienen información, otras que tienen un conocimiento, pero cuando la palabra se nos es revelada, hay algo especial en ella. Así que por eso este contenido se ha vuelto especial. Sin más, yo quiero que nuestra amada Eunice, a través del Espíritu Santo, porque este escenario es de Él, desglose el contenido que Dios ha depositado en su corazón. Amén, bendito sea Dios. Bien, el día de hoy queremos hablar un tema muy importante y muchas veces hay temas que cuando están en la paleta pública que lo están hablando mucho y las personas a veces se preguntan qué opinan, nadie habla al respecto, nadie dice nada. Entonces, bueno, que demos la voz ante esa necesidad y la inquietud que tienen las personas. El día de hoy queremos hablar de quién tiene la asignación de enseñar la palabra. ¿Quién tiene? Porque nosotros, claro está que la iglesia como institución está para enseñar, ¿verdad? Pero ¿a quién Dios le asignó el compromiso de enseñar la palabra? Vamos a leer, quiero que vayamos a 2 de Timoteo, bendito sea el nombre de Jesús, 3:16. Y vamos a leer para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Bendito sea Dios. Vamos a dar a Dios gracias por su palabra. Amante Dios y Padre Celestial, que mora en las alturas de los cielos, te damos gracias por tu divina palabra, Dios mío, porque ellas son nuestro manual de fe y de conducta, Señor. Te pedimos que en esta hora esta palabra, Señor, impacte corazones y que pueda ser de bendición a cada una de las personas que en este momento van a escuchar este mensaje. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendito sea Dios. Bien, en Deuteronomio 6:4 hay un pasaje bíblico que los judíos le llaman el Shema, que es Oye Israel, bendito sea el nombre de Jesús, donde la mayoría de los pueblos eran politeístas. Pero Israel en este verso aprendió que Jehová su Dios era uno solo y que a él solo había que adorarle. Y entre las costumbres que el pueblo de Israel tenía era que este verso lo usaban y se lo ponían en los brazos izquierdos y se lo ponían aquí en la frente por un mandato del Señor, porque no solamente lo hacían, sino por un mandato bíblico que este mismo verso dice. Y algo que nosotros, si nos vamos a la instrucción de este versículo bíblico, ellos usaban unas filaterías o filaterias que la usaban acá en el brazo izquierdo con versos escritos. Fruto de lo que el verso decía, Deuteronomio 6 decía que esta palabra, bendito sea el nombre de Jesús, que hoy te digo, tú la vas a enseñar a tus hijos.
Y hay algo que si nosotros nos ponemos a analizar este versículo, dice, ¿cómo se lo va a enseñar? Lo primero que dice, se la vas a repetir. Usando aquí el medio de la expresión orar y de la repetición, la enseñanza, como si lo que hemos trabajado, el área pedagógica, sabemos que para que un pensamiento o un concepto quede, muchas veces hay que repetirlo y reiterarlo. Entonces, lo primero que le dice, la repetirás. O sea, va a repetírselo y se lo va a enseñar a tus hijos. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer cuando esté en el camino, lo va a hacer cuando esté en la casa, cuando esté hora de descanso, cuando esté en la mesa, cuando esté al levantarse, al acostarse. O sea, lo va a repetir de manera tal que ellos lo van a memorizar. Y esto es algo tan cierto, hermano, que yo me acuerdo que mis hijos, cuando tenían aproximadamente 2 y 3 años, a la hora de acostarlo, yo siempre le leía un salmo. Y acostumbré, un día dije, voy a cambiar, voy a repetirle por cierto tiempo el mismo salmo, el mismo salmo, el mismo salmo, buscando que ellos memorizaran y pudieran memorizar la palabra de Dios. Y siempre al acostar le decía, vamos hoy con el Salmo 91. Y llegaba un momento que yo le decía a ellos, ¿cuál es el Salmo? Y ya ellos me recitaban con 3 años el Salmo 91 entero, el Salmo 23 entero, el Salmo 1 entero. Ya iban memorizando. ¿Pero por qué era? Por la repetición. Por la repetición que le hacíamos de manera oral. La responsabilidad acá que nosotros vemos en este verso de Deuteronomio, que Dios le asigna, no es a la iglesia. Le asigna a la familia la responsabilidad de enseñar la palabra. Y los métodos que iba a usar para hacerlo. Nosotros sabemos, por ejemplo, que no es lo mismo para el niño como para adulto enseñar la palabra. Nosotros tal vez manejamos cuando educamos adultos temas más amplios, más complejos, pero que cuando nosotros vamos a usar a los niños y aún a los adultos, cuando nosotros trabajamos una conferencia, necesitamos, ¿verdad?, que sea escuchada, que haya un buen sonido, pero también necesitamos lo audiovisual. Necesitamos señales para que eso que estamos queriendo enseñar quede plasmado. Y hay el momento, Madeline, que una imagen que usaste para una conferencia, la persona la va a captar y la va a grabar y la va a asociar a aquello que le enseñaste. Porque tal vez no se acuerde de todo lo que dijiste, pero no todas las personas tienen la facilidad de aprender de la misma manera. Otras personas aprenden con lo audiovisual. Por ejemplo, a veces en las iglesias tenemos personas que tienen problemas de audición y ni siquiera lo sabemos. Pero una imagen, ¿verdad?, para el que no tiene problemas de audición, dice muchas veces lo que no dicen ciertas palabras. Entonces, para la hora de enseñar la palabra a nuestra generación, nosotros sabiendo que tenemos de parte de Dios la responsabilidad de enseñar y de educar y de instruir en la palabra a nuestra generación, nosotros tenemos que usar herramientas y métodos para que sea verdaderamente aprendida y captada por ellos. No es como una botella que nosotros le vamos a poner, como cuando estábamos en la clase, que teníamos que exponer, nos aprendíamos esa botella y a veces decían los mismos compañeritos de nosotros, si se explotó la botella hay problemas, porque a veces usted se trancaba que ni para adelante ni para atrás, ¿verdad? Sino es una manera de que usted lo va a repetir tanto que ya ellos lo van a saber. Ahora bien, lo importante de enseñar la palabra a nuestra generación no es solamente repetírselo, ni escribírselo, ni usar métodos que ellos vean, imagen. Por ejemplo, cuando enseñamos en escuela bíblica a los niños, tenemos que ir obligatoriamente a la imagen, porque a ellos les atrae la imagen. Pero más que cualquier otra cosa, se enseña haciendo. Nuestra generación no va a oír lo que decimos, sino ve lo que hacemos. Ellos van a ver el ejemplo que papá y mamá da. Porque es muy fácil usted decirle, usted tiene que ser cristiano así, así, así. Pero ¿y yo cómo soy? A veces es mejor que usted no diga nada y que actúe de manera correcta. Entonces sus hijos van a seguir los pasos y van a decir, yo quiero ser un cristiano como mi mamá, yo quiero ser un cristiano como mi papá.
Yo quiero ser un hombre de Dios como es mi padre, porque eso es lo que al final le cuenta, por más que nosotros le hablemos, es lo que ellos van a ver. En el verso que acabamos de leer, en Timoteo 3:16, Pablo, el apóstol Pablo hablando, dice a Timoteo, que era como un padre espiritual, era Pablo para Timoteo, porque nosotros sabemos que Timoteo fue criado prácticamente por dos mujeres, por Loida, ¿verdad? Y Eunice. Y Pablo era como el obispo, el supervisor, porque ya Timoteo era un joven pastor, pero él le da aquí la recomendación diciéndole, en lo que le dice aquí, le dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Estamos hablando no de cualquier libro. Cuando hablamos de que Pablo le dice a Timoteo toda la escritura, está hablando de acá, de la palabra de Dios. Porque entonces hay personas que han dicho, no, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, todo lo que se escribe, no. La escritura, estamos hablando de la palabra de Dios. Toda la Biblia que pasó por el canon y que fue aprobada es inspirada por Dios. Y aquí dice algo, y es útil para instruir. O sea que con la palabra de Dios nosotros instruimos a nuestros hijos. Pero ¿cuál es el deber? Muchas veces nosotros escuchamos hermanos decir, no, porque la iglesia no está cumpliendo su rol, no está enseñando. No es la iglesia que tiene el rol de enseñar y de educar en la palabra, de instruir. Ese rol le compete a la familia. Y es lo que ahora mismo nosotros estamos sufriendo, que nos quieren quitar. Lo que ahora mismo está sobre la paleta es la batalla que se tiene en la ideología de género y una agenda que se está moviendo por ahí, bendito sea el nombre de Jesús, desde nuestro presidente o algunos ministros que están de acuerdo para representarnos a nosotros en algo que no es cierto. Una de las cosas con las que se ha luchado es para que la palabra de Dios no sea leída. ¿Por qué? Por lo que produce la palabra de Dios. Si nosotros vamos a ver, donde quiera que hubo avivamiento, fue porque hubo conocimiento de la palabra de Dios. Y a veces nosotros creemos que avivamiento es brincadera, saltadera y habladera de lengua. No. Lo que denota en un pueblo, en una iglesia, en una nación, que ha llegado un avivamiento es que la palabra de Dios sea conocida. Si nosotros vemos, por ejemplo, cuando Nehemías y Zorobabel vuelven a Israel después de la situación que se había dado, que ellos habían sido invadidos por Babilonia y estuvieron muchos años en otra nación y vuelven y regresan. Nehemías y Esdras, ¿verdad? Zorobabel y Esdras toman y leen la palabra porque la nueva generación que había llegado a Israel no conocía la palabra. Ignoraba muchas cosas de la palabra de Dios e incluso había incurrido en pecado porque desconocía la palabra de Dios, aun cuando eran descendientes israelitas. Y ellos, dice la Biblia, que leyeron la palabra desde las 6 de la mañana, dice la Biblia, desde que despertó el alba hasta el mediodía. ¿Y qué causó la lectura de la palabra? Pero hay algo que nosotros tenemos que ver. Dice que se leía y que ahí al lado de las personas habían levitas que estaban ¿para qué? Para interpretar de manera que todo el mundo pudiera entender. A veces yo escucho personas que hablan muy elocuente, cosas profundas, pero quieren ponerlo tan complejo que no sirve para nada, porque si lo que usted dice no es digerible, entonces no bendice. Bendito sea el nombre de Jesús. Y es bueno que si usted quiere hablar en otras palabras, ¿verdad?, rebuscadas, no estamos en contra de nada de eso, que usted hable bien. Pero imagínese usted, si usted va a Gualey o a Guachupita y usted se pone a hablarle a la gente con cierta filosofía y palabras rebuscadas, no van a entender el mensaje por más bueno que sea. Así es. O sea, usted tiene que ponerlo de una manera que sea digerible, porque la palabra de Dios, por eso dice la Biblia, que es inspirada y es útil. El propósito por el cual fue escrito la palabra de Dios es para que sea, no es para una sola élite. La palabra de Dios, no, eso es para algunos, solamente los escriba. El propósito de Dios es que todo el que tome una Biblia pueda interpretar y leer, pueda saber. Cuando este hombre, el etíope, ¿verdad?, estaba estudiando y leyendo, aun cuando este hombre tenía mucho conocimiento, porque hasta donde nosotros sabemos, este hombre era un primer ministro, era un hombre, ¿verdad?, que tenía condición, y nosotros sabemos que en Israel, quien tenía un cargo de esta índole, conocía la Torá.
porque estamos hablando de una nación conocedora de Dios. Quien ocupara un puesto tenía que conocer la palabra, evidentemente. Pero una cosa es la información y la revelación. Este hombre tenía información de la palabra de Dios, pero no tenía la revelación. ¿Necesitó de quién? De Felipe, para poder interpretar lo que él había leído. Porque él leía, pero no entendía. Y cuando el Espíritu Santo manda a Felipe por el desierto para que vaya a este hombre que ya sabía Dios que él estaba leyendo, y se acerca y le entiende lo que leí. Y ¿cómo voy a entender si nadie me explica? O sea, esto nos da a nosotros a entender claramente que la palabra de Dios no es solamente la puede entender quien tiene mucho conocimiento catedrático ni pedagógico, sino quien el Espíritu Santo le trae la revelación. Porque yo conozco del caso de personas que ni siquiera han estudiado. Por ejemplo, nosotros escuchábamos ahorita el testimonio del hermano Fran, donde él decía que él aprendió a leer con la palabra de Dios, y conozco muchísimas personas que han aprendido a leer con la palabra de Dios, que no son estudiados ni siquiera, y pueden y entienden la palabra de Dios y leen, porque hay una parte que es el Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas que trae la palabra de Dios es confrontación. Dice la Biblia que cuando ellos leyeron la palabra al pueblo, trajo una confrontación tan grande que el pueblo lloraba, pero lloraban de una manera que ellos tuvieron que consolarle, porque ellos se sintieron confrontados por la vida de pecado que ellos habían vivido, y esto es a la luz de la palabra de Dios. Entonces, otra vez también vemos cómo Josías, el rey Josías, cuando buscando en un pueblo que estaba desviado de Dios totalmente, y buscando entre las cosas, él quiso remodelar la casa de Dios, y en esa búsqueda encontraron el libro de la ley. Y cuando el sumo sacerdote Hilcías leyó la palabra y este rey escuchó, vino un arrepentimiento tan fuerte este hombre, que entonces este hombre produjo que hubiera un cambio, porque esto es lo que hace la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios alguien le escucha, decíamos ahorita nosotros que la palabra de Dios, a veces usted, la persona que le ha escuchado no puede ser igual. Aunque usted vea que usted fue a darle una palabra a alguien de parte de Dios, y usted vea que inmediatamente, tal vez usted no vea los resultados, esa palabra está ahí y está haciendo un trabajo. Y en algún momento hay personas que han dicho, no, yo escuché esa palabra y eso me trabajó y eso se me quedó y nunca se me olvidó, porque se queda ahí germinando como una semilla que se siembra. Y la mayoría de personas que vienen al evangelio y se han convertido en un momento, no necesariamente fue por la palabra que escuchó en ese momento, fue porque ya había un trabajo anteriormente. El Espíritu Santo comenzó a trabajar por una palabra que se le había dicho antes, y en ese momento vino el convencimiento total y la decisión. Por eso es necesario que ante todas cosas nosotros siempre predicamos la palabra. Mira, nosotras a veces las personas nos preguntan mucho, ¿cuáles son? Den una técnica para ministrar liberación. ¿Cómo se puede ministrar liberación? No hay una técnica más efectiva en un lugar donde hay posesiones demoníacas que usted lea la palabra de Dios en altavoz. Eso es muy efectivo, porque la Biblia dice, aún los demonios creen y tiemblan y tienen que respetar la palabra de Dios. Así es. Ahora sí, algo yo le voy a decir. Las tinieblas no respeta a un hombre y una mujer que conozca la palabra. Respeta a un hombre y una mujer que viva la palabra. Por eso, cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, siendo Jesús la palabra viva, porque Jesús era la misma palabra viva, Satanás quiso tentarle a través de la misma palabra que estaba escrita. Pero Jesús, al ser la palabra, cada cosa que Jesús decía, Jesús combatió a Satanás a través de la palabra. Y nosotros vemos aquí que si el maestro, combatiendo a Satanás, no citó otra cosa más que la palabra. Satanás le citó la palabra y él le reiteró la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que a nosotros tenemos que coger de ahí una parte. Ante toda cosa que nosotros vayamos a enfrentar espiritualmente, es necesario que cuando usted ore, usted haga alusión a la palabra de Dios. La oración necesita que usted reitere la palabra de Dios y que usted orando le acuerde al Señor su promesa. Padre, porque tu palabra dice... Siempre que oramos, llegamos al momento, y es parte de la oración, donde usted tiene que acudir a lo que dice la palabra de Dios. Y es parte poderosa de la oración. Usted está orando por una persona que está poseída. Usted tiene que hacer uso de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús.
Y nosotros vemos, por ejemplo, acá, en estos versos que nosotros leímos, Madeline, como le decía ahorita, que el apóstol dice que todo esto es a fin de que el hombre de Dios, todas estas características es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir. Cuando un hombre o una mujer de Dios viene del mundo, usted viene del mundo con muchísimas mañas del mundo, con muchísimas cosas. Y hay gente que no han tenido muchas veces el privilegio de tener un líder, un mentor que le esté enseñando, que le esté guiando, que le diga. Pero hay gente que comienzan a leer la palabra y sin que nadie le diga. Es más, he visto el caso de personas que ni siquiera se han convertido y comienzan a leer la palabra. Y después comienzan a decir, no puedo hacer esto, porque la palabra de Dios dice que eso es malo. ¿Entiende? Entonces es lo que es el trabajo que es útil para corregir. Ya el que robaba y comienza a leer la palabra de Dios dice, no puedo seguir engañando, yo no puedo seguir estafando, porque la palabra de Dios dice que los ladrones no entran. Así es. O sea, la que se prostituye dice, la palabra de Dios dice. Hay incluso, he escuchado el caso de mujeres que viven vida de la calle que dicen, yo sé que tengo que arrepentirme. Sí. Y sé que si me muero me voy a ir al infierno. Así mismo te lo dicen. Sí. Porque lo que estoy haciendo a la luz de la palabra, te dicen así mismo, está mal. Sé que no es la voluntad de Dios que viva la vida que estoy viviendo. O sea, que conocen lo que es la palabra de Dios. ¿Pero por qué lo saben? Porque en algún momento o leyeron o escucharon o alguien le dijo. Y es el efecto que indiscutiblemente causa la palabra de Dios. Corrige, instruye, cambia. Cuando la palabra de Dios es el modelo en un hogar, es difícil que ese hogar no sea un ejemplo para los demás. Porque cuando el hombre se mide por los estatutos bíblicos, sabe que tiene que amar, honrar y respetar a su familia. Igualmente, si la mujer se rige por la palabra, sabe que tiene que obedecer, ¿verdad? Y someterse a su esposo. Los hijos a la obediencia. Cuando en la casa, la familia que tenemos, conoce la palabra de Dios y aprende el amor a Dios a través de la palabra, todo va a ser diferente. Entonces, una vez experimentamos lo que dice la palabra de Dios, las cosas, ¿para qué sirve la palabra de Dios? Las transformaciones que hace en la vida del ser humano la palabra de Dios. Entonces nosotros comenzamos, ¿para qué todo esto? ¿Cuál es el fin de todo esto? De instruir, de corregir, de redarguir. El fin de todo esto es que el hombre de Dios sea enteramente perfecto. Y a veces por eso nosotros vemos, ahorita nosotros hacíamos un comentario sobre alguien que veíamos predicando y a veces uno se pregunta, admiro y siempre lo he dicho, respeto y elogio a esos hermanos que cogen una bocina y se van a predicar a la calle. Lo admiro, me quito el sombrero, les respeto, porque como decimos ahora hay que respetar el manto de cada cual. Yo respeto los mantos y el llamado de cada persona. De estas personas que se suben al metro, mi hermano, y le dan un mensaje a la gente, algunos muy tediosos porque usan demasiado tiempo y es más efectivo si usted sube y dice 2 o 3 palabras que le quede a todo el mundo, a que usted vaya el viaje entero hablando y la gente esté fastidiado porque quiere que usted termine rápido. ¿Usted me entiende? Porque hay que usar la sabiduría de Dios. La mayoría de las personas que se trasladan en el metro o va a la universidad o va al trabajo y muchas veces, como fue mi caso, porque a mí me llegó a pasar, muchas veces usted no le ha dado tiempo a estudiar una clase, usted tiene un examen y usted se sube en el metro y quiere ir estudiando porque usted va para un examen y usted quiere esos minutos que va a ir en el metro, recalcar y leer algo, pero una persona viene el camino entero predicando, entonces usted está, ay Dios mío, yo quiero leer un poco, ¿usted me entiende? Más que una bendición en ese momento se convierte como en un fastidio. Ahora bien, cuando las personas, he visto personas entrar en el metro y decir, quiero hacer una oración, nadie se niega a una oración. Nadie dice que no. Cuando usted dice en el metro o en una guagua, Dios le bendiga, sepan que usted tiene un alma que salvar y que Cristo le ama. La gente lo escucha y dice, amén. Y a veces la palabra, el mensaje, mis hermanos, no es que usted diga tantas cosas. Nínive se arrepintió con pocas palabras. Lo único que Jonás dijo fue, ¿dentro de cuántos días? ¿Qué fue lo que Jonás dijo? Jonás dio el mensaje de pocas palabras y dijo que Nínive, si no se arrepentía, iba a ser destruida. Jonás no duró 1 hora con un megáfono ahí, ni a las 5 de la mañana molestando a los vecinos.
Jonás dijo pocas palabras, pero fueron efectivas. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque a veces decimos tantas cosas que el mensaje, imagínense, si usted está predicando en una área donde las personas van pasando, la persona nada más va a oír un poquitito del mensaje. Pero busquemos que ese poquitito que la persona escuche sean quedadas ahí. Mientras veníamos a la calle, yo escuchaba a un varón predicar, pero él predicaba hablando de la iglesia, que qué tanta gente vive construyendo iglesia, que ya Dios no quiere tanta iglesia, que son los pastores por robar. Pero ¿y cómo yo voy a estar predicando? ¿Cómo yo voy a entender que una persona, yo predicando esas cosas del evangelio, va a venir a Cristo? Háblele a la gente de que Cristo le ama. Esos problemas son internos. Bendito sea el nombre de Jesús. Si bien están pasando, tienen que manejarse acá, dentro. No son mensajes para predicarse afuera. Entonces ahí se necesita lo que se llama ética ministerial. Porque a alguien que predique o que hable así en la calle, le falta ética. Porque no todas las cosas, o sea, no todas las cosas pueden predicarse. Usted tiene que ver el momento y el mensaje y la palabra adecuada. En la palabra de Dios, nosotros encontramos ese método de corrección. Aprendemos a ser que a medida que leemos la palabra de Dios, aprendemos a ser sabios. Aprendemos a actuar con prudencia. Aprendemos a saber que no todo, como dice Eclesiastés, que todo tiene su tiempo. Que hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar, pero eso lo aprendemos ¿dónde? En la palabra de Dios. Y lo que ahora estamos viviendo es lo que el enemigo a través de personas quiere lograr. Sacar, desde mucho tiempo se está luchando por esto. En una nación donde nuestro escudo tiene la palabra de Dios abierta en el centro. Se quiere sacar la palabra de Dios de las escuelas. Se quiere quitar a los padres la autoridad de enseñar a sus hijos. Pero ¿qué se busca con esto? Contrarrestar, ¿verdad? Y desligar y contradecir aquello que el Padre, el Señor, fue quien le dio a los padres la autorización y le encargó la responsabilidad de instruir a sus hijos, de repetirle la palabra. Ahora el Estado quiere asumir la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Entonces eso va en contra de la palabra. Y ahí nosotros como cristianos siempre vamos a decir que no. Porque nos sometemos y respetamos las leyes, pero siempre que vayan acorde a la palabra. Estamos dispuestos a dar el todo por el todo. Bendito sea el nombre de Jesús. Siempre y que nos pidan algo, respetamos las leyes. Claro está, cuando esas leyes no nos agredan a nosotros, ni nos pidan que hagamos algo que a nuestros principios cristianos no nos son permitidos. La Biblia establece que el padre y la madre, que la familia debe ser la institución encargada de enseñar valores cristianos, sobre todo, de enseñar la palabra de Dios. Y oiga cómo lo dice en Deuteronomio, que se le enseñen a levantarse, al acostarse, cuando vayan en el camino, cuando lo lleve al colegio, cuando lo traiga del colegio, vaya hablándole de la palabra. Acuérdense, mis hijos, cuando usted va a tener un choque, cuando los niños le dicen, no, mi hijo, la palabra de Dios dice esto y esto. Cada momento, mis hermanos, va a ser bueno para que nosotros les recitemos a ellos la palabra de Dios. Porque ante la crisis de valores que estamos viviendo y a la que nuestra generación está siendo bombardeada por todos los lados, porque estamos en unos tiempos muy fuertes, donde hasta para recibir una botellita de agua aparece una mujer desnuda. Imagínese usted, ante tantas cosas negativas que nuestros hijos tienen bombardeados por todos los lados, entonces nosotros tenemos como familia instituida por Dios, tenemos el deber de cumplir esta sagrada asignación que el Señor nos dio, de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que seamos personas sabias, para que seamos personas diferentes.
Cuando en una nación se tienen personas que conocen la palabra, que leen la palabra, que temen y que creen, bendito sea el nombre de Jesús, será una nación diferente. Es necesario, bendito sea el nombre de Jesús, que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, entendamos que el avivamiento no lo trae, bendito sea el nombre de Jesús, si es buena e indiscutible la oración. Pero el avivamiento, el verdadero avivamiento viene por la palabra de Dios. Cuando usted es confrontado, cuando usted lee. Mira, yo cuando entré al seminario me pasó algo. Yo muchas veces estudiaba y yo di una asignatura que se llamaba Usos y Costumbres del Pueblo Hebreo. Y yo cuando a mí me dieron esa asignatura, yo dije, ay Dios mío, cuánto error hemos cometido. Ay Padre, Dios mío, cuántas cosas hemos dicho fuera de orden. Porque cuando usted no conoce, bendito sea el nombre de Jesús. El que, como dicen, el que no sabe es como el que no ve. Como el que no ve. Pero a medida que usted conoce, usted dice, ay Dios mío, pero esto es así, qué errado estaba. Y usted a veces hasta se siente mal, porque a veces hay ignorancia que usted hasta se la repite a otro. Sí. Y hay cosas que usted dice a otro. Yo veo personas enseñando. Día atrás yo escuchaba una persona que le decía, mira, no es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo, ay Padre, la Biblia no dice eso. O sea, ¿me entiende? Interpretación. Y sí entiendo que es una interpretación de cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente que yo estaré contigo. La gente lo parafrasean y lo dicen en sus expresiones. Ayúdate. Sí, ayúdate. Y es verdad, si usted lo ve desde el punto de vista, eso es lo que Jehová le está diciendo a Moisés. La gente la parafrasea de la manera en que ellos pueden entenderlo. No lo dice así la Biblia de manera textual, pero sí es el significado de esas palabras que el Señor le está diciendo a Moisés. O sea, si nosotros miramos de una u otra manera, nosotros todos, aún hasta los que no son cristianos, se rigen y siguen y han escuchado la palabra de Dios. A veces porque escuchan que nos paramos en una esquina y cuando se va a dar el mensaje leemos la palabra. Porque he escuchado a muchísimas personas que no son cristianos en un momento determinado que te citan un verso bíblico. O sea que la palabra de Dios está ahí para moldearnos. Yo siempre digo y voy a reiterar, los electrodomésticos traen un manual dentro, ¿verdad? Para que usted sepa cómo se usan. Tiene que usarse así, esta parte va por allí, a veces cómo se va a ensamblar. La persona, el cristiano, su manual de instrucción es la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios es que nosotros somos corregidos. Muchas veces nosotros venimos del mundo que somos personas que nos airamos fácil y a medida que vamos estudiando y teniendo conocimiento de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo va trabajando con nosotros. Porque no es lo mismo que solamente usted lea, llegue el momento que cuando viene esa revelación del Espíritu, que el Espíritu Santo trabaja a través de esa palabra, usted va mostrando cambio. Y es imposible, Madeline, es imposible que alguien que estudie la palabra de Dios siga siendo igual. Ahora bien, usted dirá, bueno, pero los testigos de Jehová estudian la palabra, pero hay otros religiosos que estudian la palabra. Claro está, la Biblia dice que quien nos guía a nosotros a toda verdad y a toda justicia, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. No es lo mismo que alguien agarre la Biblia y sencillamente la lea. Sin la ayuda del Espíritu Santo está leyendo un libro más. Porque quien trae la revelación es el Espíritu Santo. Y cuando leemos entonces a la luz de la revelación del Espíritu Santo, podemos entender cosas que antes no habíamos entendido. Es tan fuerte el asunto de la palabra de Dios que a veces usted ha leído un verso muchísimas veces, pero un momento específico, usted está pasando una situación y usted va y busca refugio en la palabra de Dios y usted lee ese verso de una manera que nunca antes la había podido entender y que no, pero ¿y qué pasó? ¿Qué pasó ese día? Vino la luz y la revelación del Espíritu Santo que necesitamos a través de la palabra de Dios. Así es, wow, tremendo. Esto es un tiempo glorioso donde cada uno de nosotros, sabes que, amada Eunice,
La sociedad necesita entender que la palabra es la esencia. Incluso, así como comentabas de la bandera, de nuestra bandera, que es una identidad nacional, la palabra del Señor para nosotros, han querido quitar esta parte del escudo. Y para nosotros no es un secreto de que hay muchas gentes que se han levantado para remover esto y no se imaginan el daño que eso le puede hacer a nivel nacional, a cada ciudadano, a todo lo que somos parte de esta hermosa Quisqueya. Y no solamente en eso, vemos que no solamente aquí en República Dominicana, en cualquier lugar donde han querido, incluso ya hay naciones que han desplazado la parte de la palabra y la han quitado de la parte devocional, la consideran como amuleto, pero cuando se nos es revelada, así como decías, que es revelada por el Espíritu Santo, entonces en ella encontramos vida, encontramos una fuente inagotable, encontramos esa paz. Por eso vemos que el mundo está en tantas crisis. Vemos que la sociedad ha entrado en una etapa, este es el siglo de la depresión, este es el siglo de la ansiedad, este es el siglo donde la gente anda desesperada, desorientada, no sabe qué hacer y buscan cómo saciar su sed cuando el agua está a nuestra mano. A nuestra mano. Así es. Y hemos entrado en esta condición espiritual por el simple hecho de que hemos desplazado la palabra de Dios a nuestra vida. Incluso, y eso pasa aún dentro de los ministerios, que buscan ciertas estrategias, pero no se busca la revelación directa de lo que Dios dice, de lo que Dios quiere hablar. Y así como hiciste una comparación bien estratégica, cuando el hombre fue creado, se le dejó una instrucción, ¿verdad? Pero más adelante se establece y se hace una recopilación de estos libros que fueron creados, fueron inspirados por el Espíritu Santo y escritos por hombres de Dios en distintas temporadas. Pero como la revelación es eficaz, la revelación de Dios, esta palabra ha trascendido cultura, ha trascendido lenguaje, ha trascendido cualquier tipo de conocimiento. ¿Por qué? Porque su palabra es eficaz. Y por eso vemos que esta palabra, aunque muchos se han levantado y han dicho que esto es fanatismo, vemos como este aparente fanatismo ha pasado a través del tiempo. Recuerdo que en una ocasión tuve una lectura, no recuerdo este personaje, él decía que iba a eliminar todas las Biblias y más adelante su casa se convirtió en la imprenta donde se multiplicaban todas las Biblias. O sea, vemos el poder de la palabra de Dios, que esta palabra puede trascender la historia y nada ni nadie ha detenido ni lo va a detener, porque todavía la iglesia está aquí en la tierra y todavía el Espíritu Santo sigue haciendo su obra. Amado, no sé, yo quiero que usted nos dé un consejo final antes de que nosotros cerremos este tiempo, porque yo sé que cada uno de nosotros, la familia necesita de la palabra de Dios. Los trabajos necesitan la palabra de Dios. Los educadores necesitan de la palabra de Dios. Las empresas, cualquier situación, nuestra sociedad necesita de la palabra de Dios. Amén. Así es. Nosotros tenemos un ejemplo grande de cuando desplazamos la palabra de Dios. ¿Qué resultado trae esto? Y podemos mencionar a los Estados Unidos, que me acuerdo que en el gobierno de George Bush se comenzaron a sacar lo que era la lectura bíblica en las escuelas. Ya se encontraban eso que no era y comenzaron a sacarlo, aun cuando Estados Unidos se conoce como una nación protestante. Y nosotros, incluso llamada más cristiana que nosotros, que tenemos la Biblia abierta en nuestro escudo. Y cuando comenzaron a hacer eso, más adelante nosotros vimos, porque la Biblia dice que en vano vela la guardia, y es lo que le digo, siempre tenemos a través de la palabra una palabra para dar respuesta ante toda situación. La Biblia dice que en vano vela la guardia, si Jehová no edifica la casa. Con las mismas naves aéreas de American Airlines, destruyeron las Torres Gemelas. Entonces cambiaron y por todos lados se escuchaba: Dios bendiga América, Dios bendiga América. Estados Unidos, que se había olvidado de Dios, cuando cayó en desgracia, entonces volvió a acordarse que era Dios quien bendecía a América. ¿Qué le quiero decir? Nosotros en este momento estamos atravesando esta situación en República Dominicana, porque muchas
Y esto es una agenda internacional, no es solamente, como tú lo decías, esto es una agenda internacional, no solamente es en República Dominicana. Pero hoy nos está tocando a nosotros, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y por qué quiere sacarse la palabra de Dios? ¿Y por qué muchos no quieren la palabra de Dios en todos los lugares públicos? Porque confronta su forma aberrante de vivir. Porque confronta la moral que ellos viven. Pues que la palabra de Dios está para dar conducta, para dar principio. Y todo eso confronta al que vive una vida desordenada. Nosotros, ante toda situación, en la familia tenemos que entender y saber que lo único que va a hacer que esta sociedad cambie es que esta sociedad se vuelva a la palabra de Dios. Usted quiere tener beneficios, hijos instruidos, intrúyalo en la palabra de Dios. Usted quiere tener una familia tranquila y en paz, lea la palabra de Dios, enseñe en su casa la palabra de Dios, pronuncie en su casa la palabra de Dios. Y yo le desafío a que usted verá que las cosas no serán igual. Si esta nación, aún teniendo una Biblia abierta, no entiende ni asume la responsabilidad de estudiar más que leer, estudiar y escudriñar la palabra. Si la iglesia no asume la responsabilidad de escudriñar, porque Jesús nos mandó a leer, a escudriñar la palabra de Dios, hasta que no escudriñemos la palabra de Dios, no tendremos verdadero avivamiento. Porque donde único hay avivamiento es en el estudio responsable, no en la lectura inocente, de que yo leí un versículo donde se abra. No, es la lectura sistemática y responsable, que yo tengo que entender lo que leí y ir a un diccionario bíblico, a un comentario, a entender lo que leí. Eso es lo único que va a traer avivamiento y confrontación. Porque hay gente que tiene 1000 años a la iglesia y siguen con los mismos chismes, con los pleitos, con los celos, con la división. ¿Qué quiere decir eso? Que le falta intrusión en la palabra de Dios. Wow, tremendo, tremendo, así es. Vamos a deleitarnos en la palabra de Dios porque ellas son vida para nuestras vidas. Sin más, yo quiero que usted ore por esa audiencia y por nosotros que estamos en este lugar. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a dirigir una oración. Alabado sea el nombre de Jesús, porque es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer. Amante Dios y Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Señor, vengo delante de ti, Dios mío, presentando esta audiencia que en este momento, Padre amado, escuchará, Padre amado, este mensaje. Que esta palabra, Dios mío, puedan despertar, oh, esa parte de ti, Señor, que está dormido en ello. Que tu palabra, Dios mío, vuelva a ser su delicia. Mira aquello, Dios mío, que han dejado de leer tu palabra, que han dejado de estudiar la palabra. Señor, Dios mío, atráelo y sedúcelo, así como sedujiste a Jeremías, Dios mío, que se sientan atraídas esta generación, estos jóvenes, estos adolescentes que van subiendo, Dios mío, a buscar la respuesta en tu palabra. Bendice y guarda, Señor Dios mío, aquellos, Señor, que están pidiendo una palabra, direcciónalo, Señor, a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros, gracias familia hermosa. Le invitamos a que se suscriban, estamos en todas las plataformas digitales como Excelencia Cristiana Televisión. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y también Eunice de Lima. Dios le bendiga y hasta la próxima.